Episodio número 4, atributo la misericordia de Dios. Bienvenida, Maolita, bienvenida a toda tu familia, tus amigos, compañeros de trabajo. Amén. Y deleitemos en la palabra de Dios. Amén. Bueno, muy buenas noches a todos, hermanos y amigos. La verdad que me siento muy contenta en esta noche de estar aquí con ustedes. También me siento muy bendecida por la oportunidad que me dan de compartir este tema. Yo sé que este tema todos lo hemos tratado en diversos momentos, lo hemos experimentado y como ya lo hemos dicho en otros espacios anteriores, hablar de los atributos de Dios en una hora, pues es un tiempo insuficiente. Así que voy a tratar de, con la ayuda del Señor, hacer un esfuerzo para transmitir, digamos, los aspectos más claves acerca de este tema tan bonito. La verdad, para mí ha sido bastante desafiante el desarrollo de este tema. He sido la primera que he estado tocada con el mismo. Me atreví, digamos, a pedirle a mis compañeros de oficina, algunos de mis compañeros queridos como Haifer, que está aquí, que me acompañara, porque realmente es un tema que, aunque comúnmente se menciona, pues a través de la preparación del mismo, Dios me ha permitido no solamente experimentarlo, sino también desafiarme en cómo desarrollar la misericordia de Dios en mi vida. Y espero que también ustedes sean desafiados en el desarrollo de esa misericordia de Dios en sus vidas, porque definitivamente es algo implícito a la naturaleza de Dios y que Dios quiere que nosotros, sus hijos, reflejemos también en este momento, digamos, en esta tierra, ¿cierto? Entonces, yo también quisiera pedirle al Señor, ya el pastor oró, pero quisiera pedirle al Señor que tome el control de esta reunión, tome el control de mis palabras, tome el control de todos los corazones que nos encontramos aquí en esta hora y que sea Él hablándonos a cada uno de nosotros. Realmente solamente Él sabe cuál es el deseo del corazón de Dios para cada uno de nosotros y la necesidad específica que tenemos con relación a este tema. Así que le pido al Señor y a su Santo Espíritu que nos revele su palabra a nuestras vidas y que por lo menos esa semilla de mensaje quede sembrada en nuestro corazón para que en el transcurso de todos estos días sea Él hablando, confirmando y enseñando. Entonces, vamos a leer un pasaje que es el Salmo 108, versículo de los 8 al 17. La verdad, son muchos los pasajes que nos hablan de la misericordia de Dios en la Biblia. Solamente vamos a tratar unos cuantos, pero yo sé que ustedes conocerán otros más que si los conocen y los quieren compartir, pues muy, muy bonito sería. O si no, también nos dejamos con el desafío y la tarea de seguir profundizando este tema, cada uno en su casa, ¿sí? Y de pronto conociendo, rumiando, meditando en todos esos pasajes que hablan de la misericordia de Dios. Este en particular dice así: misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad hasta la eternidad sobre los que le temen y su justicia sobre los hijos de los hijos.
Hermoso pasaje, ¿verdad? Este pasaje solamente nos muestra y nos ilustra, digamos, el alcance de la misericordia. A lo largo de esta enseñanza vamos a tocar diferentes aspectos y seguramente al final nos vamos a regresar sobre el mismo. Pero hay unos puntos centrales que quisiera destacar en el marco de este pasaje. Uno, Dios es misericordioso y clemente, ¿cierto? ¿Sí? Lo segundo, dice que es lento para la ira, prima la misericordia antes que la ira, ¿cierto? Y que Él no nos paga conforme a la naturaleza, nuestras rebeliones, nuestros pecados. Prima la misericordia del Señor, ¿sí? Y que es tan grande, tan grande, tan grande la misericordia, así como está de lejos el oriente del occidente, ¿cierto? Así como una canción dice que para siempre Dios tu misericordia es más grande que el ancho mar, más alto que el cielo está, porque para siempre Dios tu misericordia es. O sea, es tan grande que no nos podemos salir de ese atributo de Dios, de esa connotación de Dios, de esa misericordia de Dios. Pero, ¿qué es misericordia? La palabra misericordia está compuesta, ¿cierto?, de dos. La primera es misere, que hace referencia a miseria, y cordia, que hace referencia a corazón. En otras palabras, la misericordia es tener corazón ante la miseria del otro, ¿sí? El autor del libro que el pastor nos recomendó para preparar el mensaje, que es Tozer, ¿cierto? Define la palabra misericordia como inclinarse bondadosamente hacia alguien inferior, sentir piedad hacia alguien y ser activamente compasivo, ¿sí? También dice Tozer que la misericordia, es que la bondad es eso de Dios que desea la felicidad de sus criaturas, ¿sí? Y manifiesta que es sentirse de manera irresistible, la bondad en eso que la felicidad y esa irresistible urgencia de Dios por otorgar bienaventuranza, estableciendo como bondad que Dios se deleita en el deleite de su pueblo, ¿sí? Aquí está la connotación principal de lo que es misericordia y quiero destacar lo siguiente. Uno, tener corazón ante la miseria del otro. Y ya vamos a trabajar, vamos a desarrollar cómo se desarrolla dentro del contexto bíblico la misericordia, ¿sí? Pero miren lo bonito de esta definición que nos da Tozer en cuanto a inclinarse bondadosamente hacia alguien inferior, porque la misericordia tiene implícita esa actitud empática que debemos desarrollar hacia las necesidades de las demás personas, ¿sí? Nos mueve, ¿sí?, a inclinarnos, a conocer, a identificar todo aquello que le duele al otro, ¿sí? Todo aquello que le causa sufrimiento, ¿sí? ¿Por qué nos mueve el Espíritu Santo y nos mueve el Señor como parte del desarrollo de ese atributo de misericordia en nuestras vidas? Porque Dios es misericordioso y porque Dios quiere que la bondad, ¿cierto?, de sus criaturas se desarrolle en cada uno de nosotros. La bondad, Dios se deleita en la bondad, en su bondad y en que nosotros recibamos ese favor y esa bondad de lo que es Él en nuestras vidas. A eso es que Dios nos llama y es el anhelo y el deseo del corazón de Dios. Vamos a mirar unos pasajes, unos ejemplos bíblicos que nos hablan de la misericordia de Dios. Son muchísimos, muchísimos, muchísimos los textos que nos hablan de la misericordia. Pero yo simplemente quise traer dos para identificar posteriormente cómo podemos desarrollar la misericordia en nuestras vidas.
Este texto inicial se encuentra en Éxodo 2 del 23 al 25. Recordemos que el contexto de este pasaje corresponde cuando el pueblo de Israel se encontraba en esclavitud en Egipto, ¿cierto? Y dice el versículo 23, aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron. Y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos. Y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. ¿Sí? Aquí vemos el contexto de este pasaje, como ya les dije, el pueblo estaba en esclavitud, número 1. El pueblo se encontraba pues siendo oprimido, siendo esclavo en tierra de Egipto, pero dice que clamaron a Dios, ¿sí? Clamaron a Dios. Pero lo interesante, la reacción de Dios, que quiero destacar aquí, dice, ¿oyó Dios el gemido de ellos? Se acordó del pacto, ¿cierto? Y miró Dios a los hijos de Israel. Oyó y miró, ¿sí? El otro pasaje, el otro ejemplo que quiero que encuentra en Marcos 6, del 34 al 37. Y dice, cuando Jesús desembarcó y vio tanta gente, pastor, ¿me escucha? Sí, creo que tu internet de pronto se fue un poquito, Maolita, tal vez. Sí, sí, creo que sí, señor. Sí, no te preocupes. Yo te vuelvo a Listo. dar pantalla y vuelves y continúas ahí donde vas. Ahí Ok, está. pastor. Ahí estamos. Cuando Jesús desembarcó y vio tanta gente, tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas sin pastor. Así que comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya se hizo tarde, se le acercaron sus discípulos y le dijeron, este es un lugar apartado y ya es muy tarde. Despide a la gente para que vayan a los campos y pueblos cercanos y se compren algo de comer. Denles ustedes mismos de comer, contestó Jesús. Y aquí vemos dos contextos muy diferentes, ¿cierto? Uno en el Antiguo Testamento y otro en el Nuevo Testamento, pero ambos identifican una necesidad. En el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel estaba viviendo una aflicción, ¿cierto? Que era pues la esclavitud y la servidumbre. En el Nuevo Testamento, en un contexto un poco más cotidiano, por llamarlo de alguna manera, la multitud tenía hambre, ¿sí? Y esto nos lleva, digamos, a reflexionar un poco. Bueno, todos hemos hablado en diferentes momentos acerca de la misericordia. Ya sabemos que misericordia es identificar la necesidad del otro, ¿cierto? Es mirar con ojos del corazón la necesidad del otro, lo cual implica ser empático. Pero ¿cómo lo desarrollo en mi vida? Lo cual es un gran desafío en estos momentos. La verdad, todos somos conscientes de céntrico, más centrados en nosotros mismos, en nuestras necesidades, en nuestras carencias. A poco nos vamos olvidando de los otros, ¿sí? Pero vemos en estos pasajes cómo Dios desarrolla una
Y para hablar un poquito acerca de pasos para desarrollar la misericordia, de una manera práctica y funcional, ¿cómo podemos desarrollar misericordia en nuestras vidas? Hoy en día, todos los psicólogos, pues cada vez más, bueno, hablamos de Se nos está yendo tu voz, Maolita. Creo que es tu internet. Vamos a esperar un momentico. Problemita ahí de señal de Maolita. Se nos está yendo tu voz, Maolita. Estás entrecortada y no queremos perder nada de la enseñanza. Pastor, permítame un momento, me cambio. No te preocupes, no te preocupes. Tómate tu tiempo. Aló, ¿ahora sí me escucha, pastor? Perfecto, te escuchamos ahí, Maolita. Recuerda que no tienes la pantalla en este momento. Si la quieres abrir, ábrela con toda libertad. ¿Listo? Listo, pastor, gracias. Bueno, entonces estaba hablando de los pasos para desarrollar misericordia. Entonces, el primer paso, practicar la atención, ¿sí? Cuando nos volvemos al texto anterior, vemos que ese es el factor que continuamente se repite en los dos casos que ilustré en este ejemplo bíblico. Cuando Dios dice la palabra en este versículo 23 al 25 de Éxodo 2, dice, y oyó Dios el gemido de ellos. Pero lo segundo es que dice, miró Dios. Y esto mismo se repite en el Nuevo Testamento cuando Jesús dice, ¿cierto? Y dice, y vio Jesús tanta gente, y vio tanta gente, y tuvo compasión. Con esto vemos que debemos, Dios, o sea, un paso fundamental o un elemento básico para desarrollar misericordia es practicar la atención percibiendo con nuestros sentidos las circunstancias y el sufrimiento de los demás, ¿cierto? Y sobre el tema del sufrimiento, me llama mucho la atención una definición que da Tozer en su libro cuando dice que sufrimiento es todo aquello que no está en orden. Cuando en nuestra vida o alrededor de nosotros no hay orden, ¿cierto? Se genera el sufrimiento, ¿sí? Por lo tanto, ese sufrimiento puede ser sobre algo físico, una necesidad, pero puede ser algo espiritual, puede ser algo material, puede ser algo intelectual, ¿cierto? Todo aquello que no esté en orden va a generar este sufrimiento. Y estamos invitados y el Señor Jesús y Dios nos ilustra cómo hacerlo, practicar la atención. ¿Cómo? Con nuestro sentido. Si el Dios Todopoderoso del cielo y de la tierra, ¿cierto? Ve la necesidad de su pueblo o ve la necesidad que tiene la gente en cuanto al hambre. Nosotros también estamos llamados a estar muy atentos a esas necesidades que hay a nuestro alrededor, ¿sí? Esto nos permite también a nosotros ser más conscientes y más aterrizados acerca de verdad, o sea, descentrarnos de nosotros mismos y preocuparnos más en las necesidades de los demás. Pero el segundo paso, ¿cuál es? Evaluar la situación, ¿sí? ¿Cómo lo hizo Dios en el pasaje anterior? Y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob y los reconoció Dios. Entonces, número uno,
practico la atención con mis sentidos, muy alerta a lo que veo, a lo que escucho, ¿cierto? De los demás o lo que está a mi alrededor, pero número 2, evalúo la situación. Ahora, en este proceso de evaluación de la situación, también influyen todos esos pensamientos que yo tengo, ¿sí? En mi mente. Por eso también es importante evaluar qué hay en mi mente, ¿sí? ¿Por qué? Porque la evaluación que hagamos de quien sufre influye de forma básica en que se dispare o no se dispare nuestra emoción. Aquí hay un ejemplo, dice, si valoramos de forma negativa a aquel que sufre, la compasión nos surgirá. Por ejemplo, si yo pienso que no es merecedor de misericordia, pues no voy a hacer nada, ¿cierto? Por eso es importante continuamente estar revisando qué pienso, porque recordemos que mis acciones dependen de lo que yo pienso. Pues un ejemplo, si yo considero, por ejemplo, y lo voy a decir aquí, que de pronto, pues que los venezolanos, por decirlo de una manera, no deberían estar en Colombia, diciéndolo de una manera solo para ilustrar, porque no es el deber ser. Y lo pienso así, seguramente yo no voy a tener actos de misericordia con relación a ellos, pero el llamado del Señor por eso es evalúa qué es lo que hay en tu mente, ¿cierto? Para que tus actos sean coherentes con lo que tú piensas. Ahora, también la misma palabra de Dios sobre este punto nos desafía a llenar nuestra mente de su palabra, porque recordemos que también nos dice que todo lo bueno, todo lo puro, todo lo de que sea de buen nombre, en eso debemos pensar. Y lo bueno, lo puro, lo que tiene buen nombre es nuestro amado Jesús y su palabra. Por eso nosotros tenemos que llenarnos de él y de su palabra, para que lo que hagamos, nuestros actos, sean coherentes con eso. Por eso, ese es el segundo paso. Evaluemos la situación y la invitación es pasar esa situación por el tapiz o por el tamiz de la palabra de Dios, para que sea coherente con la palabra. El tercer paso, tener compasión. Y la compasión nos lleva a que debemos tener una actitud empática. La definición más común de empatía que todos manejamos es ponernos en los zapatos de la otra persona, ¿cierto? Y es que digamos que la misericordia siempre va de la mano con la palabra compasión. Y miren que en el texto anterior, cuando vemos Marcos 6, ¿qué pasó con Jesús? Dice, vio tanta gente y tuvo compasión. O sea, de la mano siempre de la misericordia, siempre está la compasión, ¿cierto? Y sobre compasión, dice involucrarnos en el dolor ajeno por encima de las reacciones lógicas de protegerlo. Es un sentimiento de pena, de ternura, de identificación ante los males de alguien. Como les decía, lo más común o la definición más usualmente conocida por todos es ponernos en los zapatos de la otra persona para sentir el sufrimiento del otro como mío, como propio. Y a partir de eso, generar acción, que es el cuarto paso. Tú no te quedas simplemente, ay, pobrecito. No, la misericordia te lleva a actuar, ¿cierto? Y es contundente. Cuando vemos, volviendo a los pasajes anteriores, el pasaje de Jesús cuando vio la multitud, él fue contundente y de inmediato dijo, denle de comer. Mientras que los discípulos decían, no, mándalos para que ellos busquen dónde conseguir comida. El Jesús dijo, no, ustedes denle de comer, ¿cierto? La misericordia tiene implícito la acción. Siempre nos lleva a actuar porque nos mueve el corazón a actuar. Es la fuerza que nos lleva a actuar y a transformar el mundo. Por eso, a continuación, les voy a mencionar ¿por qué debemos tener misericordia? Pero bueno, quiero hacer un recorderis sobre esto que me parece muy importante. Hoy en día, cada día se habla de mindfulness, de ser optimista, de vivir en el presente.
Y cuando uno mira, realmente son principios de misericordia. Yo siempre he creído que la psicología copia los principios cristianos, ¿sí? Por eso siempre me gusta fundamentarme en la palabra, porque como psicóloga soy consciente que realmente en la palabra de Dios encontramos todo y encontramos los mecanismos para tener vidas realizadas, porque Dios vino para darnos esa vida plena y en abundancia. Simplemente lo copiamos. Y estos 4 pasos que traigo de su palabra, quiero repetirlos para que todos nos queden claros y los podamos poner en práctica. Entonces, pasos para desarrollar la misericordia. Número 1, practicar la atención a través de los sentidos. 2, evaluar la situación. 3, tener compasión o ser empático. Y 4, actuar. Los invito a que siempre los tengamos presentes. Bueno, y ahora, ¿por qué debemos ser misericordiosos? ¿Cierto? Bueno, número 1, porque Dios es misericordioso. Aquí hay unos versículos que quería compartirles. Dice, Él no te abandonará ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que hizo con tus padres, porque el Señor tu Dios es un Dios misericordioso. Miren qué bonito esto, ¿verdad? Dios es misericordioso, por eso es que Él derrama su misericordia sobre nuestras vidas, porque su naturaleza es amar, su naturaleza es ser misericordioso. Por eso dice que no nos abandona ni nos destruye. Dios con su soberanía, solamente con un apretón de mano puede acabar el universo, ¿cierto? Pero prima su misericordia, es parte de su carácter. Este atributo es su naturaleza. Recordemos que los atributos es como esa naturaleza de Dios, que hace que sea así, es que Él es así. Y si nosotros quisiéramos entender esto, el autor decía, no lo vamos a entender. Sencillamente tenemos que aceptarlo y agradecerle y darle gracias a Dios por su gran misericordia para con nosotros. Yo sé que todos recordamos momentos en los cuales hemos visto la misericordia de Dios sobre nuestras vidas, ¿sí? Deleitémonos en la misericordia, reconozcamos que Él es misericordioso y agradezcámosle a Dios esto. Yo no sé si en estos momentos estamos viviendo alguna aflicción, ¿cierto? O estamos viviendo, digamos, algún sufrimiento en nuestras vidas, ya sea económico, familiar, ¿cierto? Relacional. Pero tengamos presente esta certeza de que Él no nos va a abandonar. Él no nos va a dejar abandonados en medio de ese problema, en medio de esa prueba o en medio de esa circunstancia. No, ni nos va a destruir. Es decir, en medio de esa prueba podemos salir victoriosos, ¿sí? No por nosotros, sino porque nuestro Dios es misericordioso. Es misericordioso y derrama su misericordia todos los días sobre nuestras vidas. El segundo versículo dice, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Y el tercero, que voy a pasar un poquito más rápido porque de pronto por tiempo, dice, desgárrense el corazón. ¿Sí? Y miren esto, el corazón, no los vestidos, ¿cierto? Es decir, arrepiéntanse de corazón y vuélvanse al Señor su Dios, porque Él es misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia, y le pesa castigar. Es por esto que el apóstol Pablo decía, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para obtener misericordia y el oportuno socorro. Porque Dios es misericordioso. Por eso es que podemos ir delante de Él y decirle, papi, papá, me pasó esto, me equivoqué en esto, la regué, perdóname. Papá, ayúdame a salir de este problema. Ayúdame, Señor. No me dejes en vergüenza. Ayúdame, Padre.
porque Él es misericordioso. Yo recordaba, mientras que preparaba este pasaje, wow, muchas experiencias en las cuales he visto la misericordia de Dios. Y se me viene a la mente una que viví hace muchos años cuando estaba trabajando con el INVIAS. Y bueno, mi trabajo siempre ha sido gestión social de proyectos de infraestructura y han sido muchísimos, muchísimos los momentos y de verdad duros que yo me pongo a mirar y digo momentos de riesgo, que he estado en riesgo de secuestros, que mientras que transitaba por las vías de Urabá en los años 96 me encontraba muertos, que no tenían que salir de las comunidades indígenas y me transportaban unas personas en unas camionetas 4x4 que los mismos indígenas me ayudaban a conseguir para sacarme de la zona y eran paramilitares y yo tranquila. Y les podría contar historias, pero una que se me vino a la mente en particular eso fue como el año 2000, si mal no estoy, me dijeron, hay que hacer unas consultas previas porque si no, no obtenemos el permiso ambiental, la licencia ambiental para hacer la vía, eso era la vía Mocoa, Santana, Puerto Asís. Mocoa, Puerto Asís, Santana era el asunto. Y hay que hacer 13 consultas previas con comunidades indígenas y negras en ese sector. Y yo era muy chiquita, la verdad, yo era en esa época muy joven. Y pues yo no entendía por qué yo iba sola y lideraba todo esto y los ingenieros nunca iban. Cuando llegué al Putumayo, que empecé a darme cuenta cómo era todo el problema social de guerrilla, paramilitares, tuvimos muertos en esas consultas previas, nos tocaba sacar la gente hacia Mocoa. Ahí entendí que mis compañeros no iban por un tema de seguridad, pero como yo no, pues yo era como muy ingenua, pues yo me iba y logramos sacar esa consulta. Pero el último día fue muy duro, muy duro. Ese proceso, como les dije, hasta muerto y nos tocó llevar a la gente a Mocoa y era sola del INVIAS con todas las entidades más un consultor que estaba en contra de nosotros y la gente muy dura porque pues en esos procesos de consulta la gente tiene unas expectativas muy altas y la verdad pues no podíamos acceder a ellas. Bueno, y entonces estábamos en una reunión última de las últimas, ya era para definir los acuerdos y estábamos ahí, yo simplemente escuchaba a todas las comunidades una por una y por metodología lo que hice es que fui escribiendo en un tablero frente a los requerimientos que ellos hacían, qué era lo que nosotros ofrecíamos desde la entidad y así les iba explicando. Pero había tantos intereses tan difíciles que la reunión fue fuertísima y ese era un auditorio lleno y la gente gritaba y todo lo que yo les decía no les parecía, pero muy, muy desgastante. Total es que al final de la mañana leí lo que había anotado y la gente se alborotó y yo le dije, bueno, listo, vamos a darnos un break, vamos a salir a almorzar y nos vemos a las 2 de la tarde. Y en la tarde concluimos la reunión, a ver qué de esto consideran ustedes que debemos acordar y qué no. Nos fuimos a almorzar, pero yo me fui al hotel y yo me fui al hotel a aclamar. Yo lo que hice fue que me arrodillé y yo le decía al Señor, Señor, yo estoy sola, Señor, no me dejes sola. Esto es muy difícil. Señor, yo realmente en mis fuerzas no puedo sacar estos acuerdos, Señor. Pero ayúdame, Señor. Señor, derrama tu misericordia sobre mi vida. Señor, déjame ver tu gloria. Y yo, esas 2 horas del almuerzo, yo solo clamé y clamé y clamé y clamé y clamé. Y le dije, Señor, déjame ver tu gloria, Señor. Pido misericordia, tu amor en estos momentos, Señor. Tú has visto que me han dejado sola, Señor. No me dejes en vergüenza. No permites que yo llegue a Bogotá sin esta acta de acuerdo, Señor. Padre, tú sabes que si yo no logro esto, Señor, si no se logra esto, no hay vía. No se va a hacer esa vía, Señor. Bueno, y yo clamaba y clamaba, yo derramé mi corazón. Yo recuerdo que yo derramé en ese hotel mi corazón como agua, porque eso era una cosa grandísima. El auditorio estaba llenísimo, un mundo de gente.
y sola porque todos me dejaron solo y nadie se atrevía a ir por el miedo que le tenía al tema de seguridad. Cuando yo regresé a las 2 de la tarde, yo empecé a ver caras nuevas en ese auditorio. Y cuando yo me fui a subir a la tarima, se me acercó una señora, una indígena, porque eran indígenas, y me dijo, doctora, deje que hable Daniel. Y yo dije, pues yo vi a Daniel, pero yo no lo conocía. Pero me insistió tanto, deje que hable, doctora, deje que hable. Y yo, bueno, está bien. Bueno, Daniel, entonces le dije, bueno, aquí me han pedido la palabra, está el señor Daniel, le voy a dar la palabra, escuchémoslo. Y luego concluimos como acordamos. Y se paró este señor Daniel y lo que él hizo fue simplemente leer lo que yo había leído y mientras que él iba leyendo decía, y frente a la intervención de la escuela, el INVIAS ofrece 500 millones, por decir cualquier cosa. ¿Estamos de acuerdo? Y todo el mundo, sí. Siguiente punto, tal cosa, ofrecemos tal cosa. ¿Están de acuerdo? Sí. Miren, a las 2:20 ya estaba todo acordado. Y a las 3 de la tarde ya estábamos haciendo el acta. Pero eso fue una cosa así. Y ya cuando a las 3:30 ya fui saliendo del salón, yo abrazaba a ese Daniel y abrazaba a esa gente y estaba feliz. Y me acerqué a la señora y le dije, yo le dije, ay, muchísimas gracias, qué bueno que hayan venido. Y la señora me dijo, sí, doctora, porque a los que aman a Dios, y yo le dije, todas las cosas ayudan a bien, le contesté yo y me dijo, ¿usted es creyente? Yo le dije, sí. Y entonces ella me dijo, por eso es que estoy aquí. Me dijo, yo estaba lavando la ropa. Yo no iba a venir a esta reunión, pero el Espíritu Santo me dijo que teníamos que venir. Y yo llamé a Daniel y llamé al otro. Y aquí estábamos, doctora, porque nos dijeron que el Espíritu Santo nos dijo que teníamos que venir a respaldarle y que nosotros íbamos a sacar ese proyecto. Y fue el Espíritu Santo el que nos movió a estar aquí. Y logramos ese acuerdo. Y quizás nadie sepa, pero esa vía Santana, pues, Puerto Asís, Santana, Mocoa, gracias a eso se hizo. La plata no se perdió y se hizo esa vía. ¿Eso qué es? Misericordia de Dios. Porque no se trataba de mí. La verdad, eso era un caso perdido. Esa consulta, yo creo que nadie daba un peso en el INVIAS y por eso a mí me mandaron como quien dice, mira, a ver usted qué hace. Pero nuestro Padre que es misericordioso, Él siempre obra a nuestro favor. No nos destruye, no nos abandona, no se olvida de nosotros, ¿cierto? Sino que es clemente, lento para la ira y grande en misericordia. Entonces, piensa cuál es tu problema en estos momentos. No sé cuál sea tu dificultad. No estás destruido, no estás acabado, ¿sí? Porque nuestro Padre es grande en misericordia y Él te va a sacar de ese problema, de esa dificultad. Nada de lo que te pasa ahorita es grande, nada de eso es grande para Dios, ¿sí? Y Él te va a liberar. Y Él se complace en hacerlo porque es misericordioso. Pero bueno, voy a pasar al segundo punto. Qué pena. Dice, porque Dios quiere y espera que seamos misericordiosos. Por eso debemos ser misericordiosos. Porque si el ADN de Dios es que Él es misericordioso, como ya lo dije, ya lo hablamos, si nosotros somos sus hijos y tenemos el ADN de Él, ¿qué espera como Padre? Que seamos misericordiosos. Y la palabra dice, sean misericordiosos como también su Padre es misericordioso. Eso lo dice Lucas 6:36. Y también en el Antiguo Testamento, en Oseas 6:6 se nos dice, porque misericordia quiero y no sacrificio y conocimiento de Dios más que holocausto. Él no quiere que nosotros hagamos sacrificios, ni hagamos promesas, ni que caminamos de rodillas un gran trayecto. No, nos pide que seamos misericordiosos. Es decir, que hagamos del sufrimiento de los demás como nuestro y que mostremos ese amor de Dios a los demás. Eso
Eso nos pide el Señor y es parte de la naturaleza de Él. Otra tercera razón, entonces, primera razón para ser misericordioso, porque Dios es misericordioso. Lo segundo, porque nuestro papá es misericordioso, ¿cierto? Y Él espera que seamos misericordiosos. Y número 3, porque el mundo fue transformado por la misericordia. Y este es un tema que a mí me quebranta muchísimo, muchísimo. Dice, el cristianismo desde sus inicios adoptó medidas positivas contra el infanticidio, el aborto, la esclavitud, la asistencia a la viuda, el huérfano, la atención de enfermos y dio origen a la asistencia social, lo cual con los años sentó las bases a las políticas sociales actuales a nivel de salud, educación, servicios sociales básicos y bienestar. Todo esto que hoy en día vemos, ¿cierto? Los hospitales, las escuelas, ¿sí? La asistencia social que se da en el gobierno, tuvo sus orígenes en la misericordia, que un grupo de personas cristianas, ¿sí?, reflejaban el amor en esas actitudes mediante las cuales este grupo de personas reflejaban el amor hacia los demás. Se dice que las escuelas nacieron inicialmente, la escuela dominical, ¿cierto?, en los servicios dominicales que enseñaban la palabra, porque los hijos de los cristianos se educaban en sus casas, ¿sí? Pero los domingos tenían la escuela dominical y llegaban los huérfanos, llegaban muchos desamparados o muchas personas que veían cómo era la educación de los cristianos, mandaban a sus hijos a estas escuelas dominicales. Y de allí vio la necesidad de que no fuera solo los domingos, sino que se generara un proceso de formación continuamente dando lugar a las escuelas. ¿De dónde nació? De la misericordia hacia el huérfano, hacia el niño que estaba solo o hacia el niño que no tenía educación. Los hospitales, sobre este caso, quiero mencionar traje estos textos de un libro bellísimo de César Vidal, un historiador increíble, a mí me encanta, ¿cierto? Español, todos ustedes de pronto lo habrán escuchado. Y sobre este libro de los 500 años de la Reforma que sacó sobre la historia del cristianismo hace unos años en honor a los 500 años de la Reforma, en una parte hace referencia a una de las tantas epidemias que se han dado en el mundo y particularmente en la época romana, ¿sí? Y cuenta como contexto que se generó allí una rivalidad, por decirlo de alguna manera, entre los cristianos y entre obviamente los paganos, ¿cierto? Y cuando se presentó la pandemia, los paganos salieron huyendo, ¿sí? E incluso él cita texto donde dice que Sócrates en medio de una pandemia también salió huyendo, se fue y dejó a la gente enferma. Y él cogió todas sus propiedades y demás y se fue hacia otro sector, ¿cierto? Y sin embargo, en estos textos, miren la reacción que tuvo los que tenían los cristianos en medio de la pandemia. Cipriano de Cartago, gracias a Cipriano, que registró con estas palabras cómo los cristianos reaccionaban a la pandemia, dice, describió una descripción angustiosa de los estragos, pero dejó la constancia de que mientras los paganos huían, los cristianos optaron por quedarse al lado de los enfermos y textualmente dijo lo siguiente: los que están bien cuidan de los enfermos. Los parientes atienden amorosamente a sus familiares como deberían. Los amos muestran compasión hacia sus esclavos enfermos. Los médicos no abandonan a los afligidos. Estamos aprendiendo a no temer a la muerte. Dionisio de Alejandría, hacia el año 260, en otro escenario de pandemia, registraba una situación similar. Y dice, la mayoría de nuestros hermanos cristianos mostraron un amor y una lealtad sin límites, sin escatimarse y pensando solo en los demás. Sin temer el peligro,
se hicieron cargo de los enfermos, atendiendo a todas sus necesidades, sirviéndolos en Cristo, y con ellos partieron de esta vida serenamente felices porque se vieron infectados por otros de la enfermedad. El emperador Juliano instaba a los paganos a igualar esas virtudes y escribió: los impíos galileos no solo sustentan a sus pobres, sino también a los nuestros. Y miren, eso es lo que estamos llamados nosotros. Y eso es lo que nos mueve la misericordia, a transformar el mundo, a transformar el mundo. Yo recuerdo hace unos años, y lo digo, hace unos años hice un comentario que me acogí una vez cuando estuve en Roma y veía todas esas imágenes y veía pues toda esa riqueza cultural que existe en la ciudad. Pero a mí me impactaba lo sucio que estaba la ciudad, sucia, fea. A mí me pareció que estaba muy sucia, desordenada, pues sí, muy lindo todo esto, pero en sí la ciudad actual, la vigente, estaba sucia. Y yo le comentaba a alguno y le decía, oye, pero es muy triste que nuestros antepasados dejaron una historia, les dejaron a ustedes una historia tan valiosa que hasta el día de hoy ustedes se lucran de eso, pues por todo este tema, o sea, de turismo que llega atraído por toda esta riqueza cultural, ¿cierto? Ustedes viven, es un alto porcentaje, digamos, de los ingresos que genera la ciudad, que obtiene la ciudad por turismo. Y ustedes que tienen esta ciudad tan valiosa, no la cuidan, la tienen sucia, la tienen descuidada. Oye, eso es un poquito, pues, contradictorio, ¿sí? Ustedes deberían esmerarse en tenerla limpia y pues obviamente honrar con este cuidado que le den hoy en día a la ciudad todo lo que sus antepasados hicieron. Y meditando en esto, creo que también nosotros estamos llamados a eso, y esto me pega también, porque nuestros antepasados, nuestros hermanos dieron sus vidas por un acto de amor. Y gracias a, digamos, a toda esa semilla que sembraron de amor, hoy en día nosotros tenemos muchos beneficios a nivel social, los hospitales, las escuelas, las políticas sociales, ¿cierto? Sí, todo esto fue una semilla de amor que ellos sembraron siglos atrás, incluso con sus vidas, y que nosotros hoy en día cosechamos. ¿Y nosotros qué estamos haciendo? Es la gran pregunta. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Cada vez más lo único que hacemos es que nos quejamos, reprochamos, nos sentimos insatisfechos. Eso sí, hablamos de los derechos que tenemos, cada día más son nuestros derechos. Pocas veces hablamos de nuestros deberes y pocas veces más hacemos énfasis a esa misericordia que Jesús nos invita a que desarrollemos en nuestras vidas, ¿sí? Estamos llamados a transformar el mundo, y para transformar ese mundo con el amor de Dios debemos practicar la misericordia. Y finalmente quería hablar como cuarto punto, recordando que el número 1, por lo cual debo ser misericordioso, es porque papá es misericordioso. 2, porque él quiere que sea misericordioso. 3, porque el mundo fue transformado por la misericordia. Y 4, porque la misericordia es el antídoto al desamor de los últimos tiempos. Mateo 24, 12 al 14 dice: y por haberse multiplicado la maldad en el mundo, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonios a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Se nos anuncia que en los últimos tiempos el corazón se nos va a enfriar, el corazón se nos va a endurecer. Y yo creo que
yo les hablaba de esta experiencia cuando era joven y todas las cosas que hacía y me iba a comunidades y bueno, eso en estos días dije que iba a empezar a escribir esas historias que algunas son bonitas porque me permitieron ver la gloria y el cuidado de Dios en medio de estos viajes a lugares muy difíciles. Si yo me pongo a pensar, yo a veces como que no soy consciente, pero he escuchado testimonios, experiencias de otras personas y me he confrontado y me he dicho, caramba, yo no era tan consciente, tan pronto no era tan consciente. Cuando escucho a las otras, yo digo, no, pero lo mío, que casi me secuestran, que me caminé a pie de Cartagena hasta Turbo. Yo digo, como que yo he tenido unas experiencias duras. Pero más allá de todas estas experiencias, lo lindo del asunto es que Dios me permitió ver su cuidado, que gracias a Él, hoy en día estoy aquí. Pero a lo largo de los años, el corazón a uno se le endurece. Hoy en día, si a mí me dijeran que me fuera en esas condiciones, no lo haría, la verdad no lo haría, ¿cierto? Y lo digo por lo siguiente, conocí a una persona en esa época y ahora tengo el privilegio de compartir con él y meditaba que hace unos años cuando lo conocí, era la persona más agradable, más tranquila, más conciliadora, ¿sí? Que yo haya conocido. Y recientemente cuando me lo encontré ahora, lo fui a saludar y efectivamente hoy tuve una experiencia como difícil, tosca, dura. Y venía en el carro pensando, Señor, ¿cómo ha cambiado? ¿Cómo ha cambiado? Él no era así. Yo tenía la imagen de hace 20 años atrás y pensaba y meditaba y decía, Señor, definitivamente sí, con el paso de los años, quién sabe qué experiencia haya tenido en su vida que le haya endurecido el corazón. Y a todos se nos puede ir endureciendo el corazón. Por eso es que el Señor dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Sí? Y yo encuentro con este texto que ese antídoto, esa vacuna, para que el corazón no se nos endurezca, ¿cierto? Para guardar el corazón, para mantener un corazón tranquilo, un corazón limpio, un corazón de paz, porque el practicar la misericordia nos da paz, ¿sí? Es la misericordia, es el misericordia. Es el desarrollar la misericordia en nuestra vida, ¿sí? Dios nos llama a eso, y aquí por eso lo dice de una manera tan clara, por haberse multiplicado la maldad en el mundo. El amor de muchos se enfriará. No dejemos que el corazón se nos enfríe. Guardemos nuestro corazón. Practiquemos la misericordia en nuestras vidas. La misericordia es lo que hoy en día los psicólogos nos hablan del mindfulness. Mindfulness, mi inglés es mal. pero desarrollemos esa misericordia en nuestras vidas. Ese corazón que esté limpio, que esté tranquilo, que reflejemos ese amor de Dios en nosotros, porque nuestro Dios es misericordioso. Clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Y así como Él es clemente, lento para la ira y grande en misericordia, quiere que nosotros también lo seamos. Y dice aquí, no contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades. Y es la parte última a la cual quiero hacer referencia, y es que el mayor acto de misericordia que nosotros encontramos en la palabra de Dios es la redención de Cristo en la cruz, ¿cierto? Por cuanto Él no nos pagó conforme a nuestras iniquidades, el hombre pecó, pero en la misericordia de Dios, Él determinó, ¿cierto?, la redención como mecanismo para salvarnos de nuestros pecados, de nuestras iniquidades. Y a través de la muerte de Jesús, nosotros podemos obtener ese perdón, esa redención de nuestros pecados y hacernos partícipes de su salvación y obviamente también partícipes de esa vida eterna que Él tiene para nosotros. Porque
recordemos una cosa, Dios se complace en amarnos. Dios se deleita en el bienestar de nosotros. Es su naturaleza. Por eso yo no sé, yo quisiera de verdad invitarlos en esta mañana, en esta noche, si alguno no ha recibido a Jesús en su corazón. Yo quisiera de verdad que hiciéramos esta oración, si me lo permite, de verdad. Y si ustedes la quieren repetir en su corazón, ¿sí? Y tener la certeza que ese Dios misericordioso, que ese Dios perdonador, mora en sus corazones, inscriba su nombre en el libro de la vida y que puedan conocer la altura, la profundidad, la anchura de ese amor misericordioso de nuestro Dios. Entonces, si me lo permiten, quisiera orar y ustedes repítanlo ahí en silencio, y lo importante es que lo hagamos de corazón. Oremos. Señor Jesús, yo te doy gracias, Señor, en esta noche por ser tan misericordioso con nosotros, Señor. Gracias por tu inmenso amor, por tu bondad. Gracias, Señor, por esa obra redentora que hiciste en la cruz a través de Cristo. Señor, te abro la puerta de mi corazón. Te pido, Dios, que entres a mi vida, que mores en mí, que inscribas mi nombre en el libro de la vida, que por tu misericordia hagas de mi vida, Señor, lo que tú quieras hacer. Hagas de mí la persona que tú quieres que yo sea, Señor. Hoy te entrego cada área de mi corazón, Señor. Glorifícate, Señor. Y gracias, Señor, por tu perdón. Y gracias, Señor, por tu misericordia para conmigo. Gracias, Padre. Gracias, Padre, también te doy yo en esta hora, Señor, por permitirme, Señor, compartir tu palabra, Señor. Señor, añade lo que falte a esta palabra o quita lo que sobre, Señor. Sobre todas las cosas, Señor, toma la vida de mis hermanos, Señor, y te pido que te reveles como ese Dios todopoderoso, Señor, soberano y misericordioso. Padre, que al dormir esta noche nos hable, Señor, en sueños o en visiones, y que en el transcurso del día de mañana podamos, Señor, descubrir, Señor, que estás a nuestro lado, Señor, y afianzar esa relación íntima contigo. Te amo, Señor Jesús, y te doy gracias, Señor, por esta linda oportunidad. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén, amén.